Buen día. Hoy voy a hablarles sobre algunos conceptos del trabajo de Sigmund Freud. El primer concepto del que hablaré es la pulsión. Este se entiende como un estímulo motivacional. La traducción que se le ha dado es de un impulso. Las pulsiones funcionan como fuerza motivadora constante y como estímulos internos, que se diferencian de los estímulos externos en que no es posible evitarlos huyendo de ellos. El siguiente concepto es el libido. Es una energía postulada por Freud como substrato de las transformaciones de la pulsión sexual en cuanto al objeto, en cuanto al fin y en cuanto a la fuente de la excitación sexual. El siguiente concepto es la catexis, que es el que hace que cierta energía psíquica se halle unida a una representación o a un grupo de representaciones, una parte del cuerpo, un objeto, etc. El concepto que sigue es la asociación libre, que habla de un método que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de un elemento dado o ya sea de forma espontánea. El siguiente concepto es el lapsus linguae, que como afirmaba Freud, equivocaciones al leer, errores auditivos, pérdidas de objetos y olvidos temporales de nombres o planes que se producen cada día no son accidentes casuales, sino que revelan las intenciones inconscientes de una persona. El siguiente concepto es interpretación de los sueños. Este es un método en el que se pide al paciente que relacione el sueño con todas sus asociaciones posibles derivadas, por poco plausibles o lógicas que parecieran estas asociaciones. Según Freud, estas asociaciones revelan el deseo inconsciente que se escondía detrás del sueño. El siguiente concepto es acto fallido. Es un acto en el cual no se obtiene el resultado explícitamente perseguido, sino que se encuentra reemplazado por otro. Se habla de actos fallidos no para designar el conjunto de los errores de la palabra, de la memoria y de la acción, sino aludiendo a aquellas conductas que el individuo habitualmente es capaz de realizar con éxito y cuyo fracaso tiende a atribuir a la falta de atención o al azar. Seguimos con el contenido latente, que es un conjunto de significaciones a las que conduce el análisis de una producción del inconsciente, especialmente del sueño. Una vez descifrado el sueño, no aparece ya como una narración formada por imágenes, sino como una organización de pensamientos, un discurso expresando uno o varios deseos. El siguiente y último es el contenido manifiesto, que se designa el sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica, tal como se presenta en el sujeto soñador que efectúa la narración del mismo. Por extensión, se habla del contenido manifiesto de toda producción verbalizada, que se intenta interpretar del método analítico. Según Sigmund Freud, la personalidad se desarrolla a partir de unas instancias en la psique, las cuales van a estar conformadas en el yo y el superyo, que éstas se oponen entre sí, y el yo como regulador entre estas dos. El ello representa los impulsos, los instintos y los deseos del ser humano. Son innatas y están reguladas por el principio del placer. El yo es el que con la interacción con el ser humano va a regular y a la vez va también a permitir que el ser humano pues acceda a estos impulsos y a estos deseos innatos reprimiéndolos un poco. Y el super yo sale a partir del yo. El yo lo que va a hacer es que a partir del super yo que representa la ética, los ideales y que ve al individuo como un ser apropiado, reservado, respetuoso, pues va a reprimir esos deseos innatos. Por ejemplo, que yo tenga mujer. Entonces, si yo tengo mujer, pues yo tengo unos valores éticos, los cuales aprendí en mi desarrollo y pues
me enseñaron que tengo que serle fiel a mi esposa. Pero por otra parte veo a una mujer con piernas bonitas, atractiva, y pues de mi humanidad, de mis cosas innatas que no son aprendidas, va a salir un deseo por querer llegar tal vez a una interacción humana, sexual con esa mujer. Pero entonces el yo va a pensar en lo que es instintivo, pero también va a pensar en lo que es ético, y pues de ahí va a salir mi representación mental y física en mi conducta. El nivel de vida mental, Freud los dividía en dos niveles, el inconsciente y el consciente. Sin embargo, el inconsciente a su vez tiene dos niveles diferentes, propiamente dicho, el preconsciente. El inconsciente comprende todas nuestras pulsiones o instintos que van un poco más allá de nuestra conciencia, ya que éstas nos motivan a nuestros sentimientos, palabras y actos. Por otro lado, para Freud el inconsciente se encontraba en las explicaciones de los significados de los sueños. Freud creía que las experiencias de la infancia podrían aparecer en los sueños. El preconsciente, tiene los elementos que no son conscientes, pero pueden llegar a serlo. Tiene dos fuentes. La primera es la percepción. Consiste que es el que percibe y permanece en el consciente solo durante un periodo. La segunda es la fuente de imagen preconsciente en el inconsciente. En este caso, Freud nos afirmaba que las ideas pasaban sin que el vigilante sensor las advirtiera y lograra entrar al preconsciente camuflado. El consciente es la ciencia que desempeña un papel relativamente secundario en una teoría psicoanalítica. También podemos decir que son los elementos mentales de los que somos conscientes de cualquier modo. Por otro lado, las ideas pueden llegar a la conciencia desde dos direcciones distintas. La primera es el sistema perceptivo, que consiste en una orientación del mundo exterior, lo que permitimos a través de nuestros órganos sensoriales. La segunda es la fuente de elementos, que consiste en los interiores de la estructura mental. Las etapas del desarrollo psicosexual son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, periodo de latencia y etapa genital. La etapa oral comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses. Su zona erógena es la boca. En esta etapa el bebé encuentra la satisfacción oral al momento de alimentarse con el pecho de la madre. Encuentra el placer con la boca u otro objeto que le den al bebé. En este momento el niño tiene total dependencia de la madre o del cuidador. La etapa anal comprende desde los 18 meses hasta los 3 años. Su zona erógena es el ano y la uretra. Es donde el niño tiene dos etapas, la etapa de expulsión y la etapa de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa de expulsión es donde el niño siente placer, él goza expulsar las heces. La etapa de retención es cuando el niño siente placer por retener las heces y la orina y tiene el control de sus esfínteres. La etapa fálica comprende de los 3 años hasta los 6 años. Su zona erógena son los órganos genitales. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando los niños sienten curiosidad y las niñas del pene y la vagina. Es cuando las niñas se miran su vagina y los niños su pene y empiezan a jugar con sus partes genitales. Y se da también el complejo de Edipo y el complejo Electra. ¿Qué es el complejo de Edipo y qué es el complejo Electra? Es cuando los niños se enamoran de los papás y las niñas de la mamá y sienten celos por parte de los padres. La fase de latencia comienza desde los 6 años, que es la pubertad. Su zona erógena las interacciones sociales. Se llama la calma sexual, porque ya el niño no siente placer por los genitales ni nada. Es donde el niño se preocupa más por su parte íntima, por su personalidad, quiere ser como que sean más reconocido ante los amigos, en el juego y la confianza entre ellos mismos.
La etapa genital empieza desde la adolescencia hasta la madurez. Es donde los niños tienen los cambios físicos, cambio de voz, crecen, la estatura, tienen muchos cambios y donde los niños se interesan más por las niñas y las relaciones sexuales y los niños el bienestar hacia las demás personas y la vida.